que hizo Jehová, nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en él. Quiero que abramos nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15. El día de hoy estamos compartiendo el primer tema de la serie que estaremos tocando sobre el Rey de Reyes. Amén. El tema de esta mañana, no sé si ustedes lo vieron, es aquel que fue anunciado. Amén. Y podemos confiar en las promesas de Dios que son fieles. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pueden sentarse, hermanos. Recordemos que Dios había hecho todas las cosas perfectas. Dios, dice la Biblia, que vio lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios formó al hombre, cuando Dios le dio esposa, Dios había hecho las cosas perfectas y buenas. Amén, así es. Entonces, el hombre en aquel tiempo gozaba de comunión completa con Dios. Adán había sido creado para ser la cabeza representativa de la humanidad. Por eso es que le llamamos el primer padre. Amén. Pero un día, el tentador, que no puede ver al hombre feliz y no puede ver las cosas que Dios hace perfectas porque le incomoda, porque ese tentador dice que vio su reflejo y se vio hermoso. Entonces él llegó a pensar que él era la joya de la creación. Pero ahora Dios crea al hombre y resulta que es el hombre la máxima expresión de la creación del Señor. Y como era un tipo muy vanidoso, muy orgulloso y malvado, quiso arruinar al hombre. Y lo logra, hermanos. Porque si algo tenemos que reconocer es que Satanás es astuto. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratar con las tinieblas, porque podemos salir confundidos. Adán y Eva caen. Y la Biblia dice que estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí viene lo hermoso. Pues la primera vez que se hace una referencia a que Dios va a enviar al Salvador del mundo, no la hace un profeta, no la hace un ángel, ni siquiera la hacen los hombres. La hace Dios mismo, porque Dios mismo es quien se va a encargar de resolver el problema de la caída. Es Dios el primero en proclamar el mensaje del Evangelio. Y le dice que habrán dos linajes, habrán dos simientes. La simiente de la mujer. Y tenga usted esa expresión en su mente, porque es muy importante. Porque ¿quién es la cabeza representativa de la humanidad? Adán, el hombre. Y es a través del hombre, ¿verdad? Que cuando el hombre se junta con la mujer y conciben un hijo, es a través del hombre que se imputa el pecado. Porque es a través del pecado de Adán, ¿verdad? Así dice la Biblia. Es en Adán que todos mueren. Por tanto, era necesario que Dios levantara un nuevo representante de la humanidad, pero no podía ser un hijo de Adán, porque si hubiese sido un hijo de Adán, habría nacido en pecado. Por tanto, se hacía necesario que ese nuevo hombre, ese
Salvador que Dios estaba anunciando naciera sin pecado. Por tanto, Dios, cuando profetiza y anuncia la venida de ese Salvador, expresa explícitamente que ese Salvador, esa simiente, nacerá de la mujer. Amén, gloria a Dios. Por tanto, se requiere que haya un padre para ese Salvador. Y ahí vamos a ver cómo es que Dios va a resolver este asunto, porque nosotros debemos de entender que todo el Antiguo Testamento nos cuenta cómo Dios, a través de los profetas y a través de muchas figuras y símbolos e historias bíblicas, va preparando el mundo para ese acontecimiento. Los profetas de Dios, desde Abraham, porque Abraham era profeta según lo que Dios mismo dice, comienzan a esperar a ese Salvador. El problema es que aparecen grandes hombres de Dios que cuando nosotros los vemos nos podemos preguntar, ¿será este el que había de venir? Pero después nos damos cuenta que esos hombres pecan, esos hombres fallan, esos hombres fracasan y nos damos con la desilusión y decimos, no eran ellos. Y si usted lee la historia, se va a dar cuenta que Satanás también va a participar activamente en tratar de impedir que Dios logre traer a ese Salvador. Amén. Amén. ¿Por qué cree usted que Faraón mandó a matar a todos los niños de Egipto? Específicamente a los varones. Porque Israel en ese tiempo, cuando estaban en esclavitud, clamaban a Dios por él. Mesías, por el libertador prometido. Y Dios levantó un libertador, pero no era el que estábamos esperando. Dios levantó a Moisés. Y por un momento quizás Satanás pensó que era Moisés, pero Moisés en el desierto falla. No era Moisés. Aunque Moisés fue un símbolo de aquel Salvador y de él, dice Cristo, profetizó. ¿Verdad? Cristo dijo, de mí escribió Moisés. ¿O no dice en Deuteronomio capítulo 18? Profeta como yo les levantará Jehová el Señor de entre sus hermanos. A él oiréis. Amén, aleluya. Y el Antiguo Testamento nos da una descripción clara y precisa de quién iba a ser ese Salvador. De modo que cuando nosotros leemos detenidamente las Escrituras, cuando nosotros nos tomamos el tiempo de analizar todo lo que Dios va revelando progresivamente, nos damos cuenta que todas las cosas estaban allí. En Génesis capítulo 49, Jacob, cuando está dando la bendición a todos sus hijos, le da una bendición especial a la tribu de Judá. Y dice la palabra del Señor, versículos 10 y 11, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Hay un estanque en el Nuevo Testamento que se describe en Juan capítulo 5. ¿Cómo se llamaba ese estanque? El estanque del Siloé. Siloé y Silo son palabras similares que representan al enviado. ¿Ustedes creen que Jesús hizo ese milagro en ese estanque por gusto? No. Nos estaba diciendo que Él era aquel de quien Jacob había profetizado hasta que viniera Silo, el enviado. No sería quitado el reino de Judá. ¿Y qué más? Y a este Silo se congregarán los pueblos
Ya desde el mismo Génesis, Dios está anticipando que este Mesías no solamente tendrá que ver con Israel, tendrá que ver con todos los pueblos de la tierra, porque esa fue la bendición que Dios le dio a Abraham. Abraham, Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y de acuerdo a lo que Gálatas capítulo 3 enseña, esa simiente es Cristo. Ahora entonces, ¿por qué Dios levanta al pueblo de Israel? Porque lógicamente para que este Mesías viniera necesitaba nacer de un pueblo, ¿no? Necesitaba tener familia, un lugar geográfico donde empezar su ministerio. Y por eso es que Dios levanta a Israel. Pero si ustedes cuando estudian las profecías bíblicas, a los profetas, casi siempre cuando Dios está hablando de Israel, está hablando en referencia del siervo de Jehová. Porque al final Israel no es más que un símil de aquel que había de venir. De modo que todos los profetas anunciaban este tiempo. Amén. Entonces ya nosotros sabemos que este Mesías iba a venir de Abraham. Y específicamente a través de Jacob, es decir, iba a venir de Israel. Y ya se nos anuncia de qué tribu va a venir el Señor, de la tribu de Judá. También se nos dice que este hombre, este Salvador, este Mesías, tendrá la facultad de profetizar, así como profetizaba Moisés. ¿Por qué? Porque la Biblia describe a Moisés como el único hombre que vio a Dios cara a cara. ¿Amén? Que habló con Dios como hablaba el hombre con su compañero. Yo pregunto, Jesús, cuando pasaba tiempo con Dios, ¿ustedes creen que no hablaba con Dios cara a cara? ¿Ustedes creen dónde estaba Jesús antes de venir al mundo? En la presencia de Dios, porque Él es Dios. Amén. Todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de esto como una especie de misterio que para Israel y para la gente de ese tiempo, e incluso si nosotros hubiésemos nacido en esa época, hubiese sido un misterio. Porque hay un problema, les decía al principio, este Mesías debía nacer de mujer porque no podía ser un hijo de Adán, en el sentido de que no podía nacer de la unión de dos seres humanos. Amén, porque se le hubiera imputado el pecado. Gloria a Dios. Por eso es que era un misterio. Por eso es que los judíos, cuando aparece Jesús, les causa confusión. Amén. Si no, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Mire lo que Pablo nos dice acá, para que podamos ir entrando en materia. Dice: y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación ¿del qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Porque la cuestión de la salvación de los hombres no fue algo que se le ocurrió a Dios en el momento de la caída. Es algo que Dios ya tenía preparado desde tiempos eternos. ¿Pero qué dice? Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras ¿de quiénes? De los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Eso estaba oculto, pero ahora ha sido revelado el misterio. Aquel que fue anunciado no es otro que Jesús de Nazaret. Amén. Pero algo singular es cómo fue concebido Jesús. Y aquí vamos a entrar un poco a hablar acerca de la doctrina de la encarnación del Verbo, acerca de la concepción virginal de Cristo. Amén. Así que quiero que nosotros nos pongamos firmes y prestemos atención. Los profetas anunciaron acerca de esto. Ya dijimos, descendiente de Abraham, va a ser un israelita,
de la tribu de Judá, pero dice que él va a ser un rey también. Y entonces Dios en el antiguo Israel levanta a un hombre y lo pone sobre el trono de Israel, un hombre llamado David. David era un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre de ejército, un hombre de batalla. Pero un día David siente el deseo de edificarle una casa a Dios. ¿Y qué dice Dios? Mira, David, la cuestión es esta. A mí me parece fantástico lo que tú quieres hacer. Y esto nos da una gran lección, hermanos. A veces nosotros podemos llegar a tener unos buenos deseos para la obra de Dios, pero quizás no es a nosotros lo que nos va a corresponder en el tiempo llevar a cabo eso. Amén. Mira, David, no vas a ser tú el que me va a edificar una casa. ¿Sabes? Yo, el Señor de los ejércitos, te edificaré una casa. ¿Y sabes qué? Haré que nunca te falte un varón que se siente en el trono de Israel, y tu reino será un reino que durará para siempre. Y se levantó después de David, ¿quién? Salomón. Y Salomón era un hombre pacífico, un hombre con sabiduría de Dios, el hombre que edifica el templo, el hombre que, Israel llega a decir, ¿será este nuestro rey? Pero Salomón fracasó. Y los reyes que siguieron fracasaron. Y entonces el reino de Israel terminó. Y no apareció aquel que había de venir. ¿Hasta qué? Hasta que vino, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, el cumplimiento del tiempo. Pero ¿quién iba a ser este Salvador? Cuando nosotros decimos que Dios se hizo carne, debemos de entender esto, que en la persona de Jesús, en una persona, Jesús era un solo ser, una persona, habían dos naturalezas, una divina y una humana. Entonces, para ejemplificar esto, nosotros sabemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque el Salvador debía ser humano. Pues este Salvador debía adoptar la naturaleza de aquellos a quienes Él iba a venir a salvar. ¿Por qué? Porque fueron los hombres los que pecaron contra Dios. No obstante, este Salvador no podía ser un mero humano, porque debía ser un ser divino. Pues el hombre había pecado contra Dios, por tanto el hombre debía de justificarse y reconciliarse con Dios. Por tanto es Dios mismo el que se encarna. ¿Se acuerdan cuando en Apocalipsis 5 hay un libro con unos sellos y todo el mundo Juan comienza a llorar porque dice, y no se halló a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque los ángeles no nos pueden redimir. Los ángeles no podían venir y morir por nosotros, porque no fueron ángeles los que pecaron contra Dios. No podían ser los demonios por obvias razones. Ni tampoco los seres humanos, porque no hay hombre que pueda morir en lugar de la humanidad, porque apenas morirá el hombre por su propio pecado. Entonces es Dios mismo el que resuelve el problema. Pero Israel no vio esto cuando estaba muy claro. ¿Por qué creen ustedes que Dios constantemente hace las famosas teofanías? Es decir, Dios adoptando forma humana. Porque Dios va preparando a las personas para asimilarlos a la idea de que Dios se iba a ser hombre. Pero Israel no entendió esto. ¿Se dan cuenta? Cuando hay gente que dice, ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento? Hay que estudiarlo, hermanos. Porque ahí estaba contenido el misterio del Evangelio. ¿Cuántas cosas usted puede descubrir si comienza poco a poco, con cuidado, a reflexionar en lo que la palabra de Dios dice? Vaya conmigo al libro del profeta Jeremías. Es un descendiente de David. Pero es aquí más que David. Dice Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.
Dice la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, un vástago. O como dice en Isaías 11, la vara de Isaí que reverdecerá. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. En sus días, que dice, será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo se llamaba el Mesías? Pero ese no es el nombre de Dios. Pero dice que se llama Jehová. Y se llama Jehová justicia nuestra. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado la justicia de Cristo. Cristo es Dios. Estaba claro, hermanos, ese misterio. Y usted puede estudiar más acerca de la persona de Cristo cuando estudia los salmos. Le voy a dar algunos salmos porque no me va a dar tiempo de verlos todos. El Salmo 2, el Salmo 45, el Salmo 102, versículos 25 y 27, el Salmo 22 y el Salmo 110 y el Salmo 138. El nombre que se le puso a Jesús tampoco fue por casualidad, Dios ya lo había profetizado. No solo el nombre de Emmanuel, y ya vamos a ver eso cuando hablemos propiamente del nacimiento y cómo Dios había profetizado que iba a ser esa cuestión, sino también el nombre de Jesús estaba profetizado. Miren lo que dice el Salmo 130, versículo 8. Salmo 130, versículo 8. Gloria al nombre del Señor. Versículos 7 y 8, para darle contexto. Espere Israel, ¿a quién? A Jehová. Porque en Jehová hay misericordia y hay abundante redención con él. ¿Y quién va a redimir a Israel? Jehová. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, usted va a notar que cuando el ángel le dice que el nombre del Señor sería Jesús, dice porque él salvará a su pueblo de sus pecados, haciendo referencia a este pasaje. Porque este Salvador es Dios, porque dice que Israel debe esperar en Dios, porque será Dios el que redimirá a Israel de sus pecados. Por tanto, ese Jesús era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Un pasaje más para que dejemos esto claro y hablemos de la doctrina de la concepción virginal de Cristo y qué implicaciones tiene eso con nosotros. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. El Antiguo Testamento estaba cargado de esto. Dice la palabra del Señor, versículos 6 y 7. Porque un niño, haciendo referencia a la humanidad, nos es nacido y va a nacer. Hijo nos es dado. Pero ¿qué dice? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Israel se perdió porque quiso, pero gloria a Dios porque ellos se perdieran para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia. Porque fue la obstinación de Israel lo que le abrió la puerta a los gentiles. Pero incluso entonces ya Dios había anticipado eso. Por eso dice Génesis 49, en Él esperarán todos los pueblos. Gloria a Dios. Entonces tenemos el cuadro, descendiente de Abraham, del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, descendiente de David, y a lo más Él es Dios. Pero Él debía de nacer, y nacer de una mujer, pero no de cualquier mujer,
Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Hoy es una enseñanza, hoy vamos a leer Biblia. Dice la palabra del Señor: por tanto, ¿quién hará esto? El Señor mismo. Decía Isaías en el otro pasaje: el celo del Señor hará esto. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí quiero detenerme unos minutos para explicar unas cosas.Nosotros, al igual que la Iglesia Católica, creemos en la concepción virginal de Cristo. Y estoy utilizando el término concepción y no nacimiento, porque recordemos que María, después del nacimiento de Jesús, no fue más virgen. Tuvo sus hijos con José, sino pobre José, hermano. El castísimo San José. No, hombre, hay que hacerle más imágenes a José que a María entonces, porque hay que ver un hombre casado con una mujer y no poder estar con ella. ¡Qué desperdicio! Pero piénsenlo, los varones que están casados. Se casan con su mujer y nunca están con ella, hermano. ¿Serían felices ustedes? No, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque el matrimonio es santo para Dios. Es algo bueno. Pero la mujer debía de ser una virgen, porque no debía contaminarse, ¿verdad? El niño no podía nacer de la unión de dos hombres. Pero el término que Isaías utiliza acá, el término que la Reina Valera traduce como virgen, en hebreo significa doncella o mujer joven, que hay quienes dicen, pero bueno, doncella o mujer joven no necesariamente es virgen. Pero es que aquí nosotros tenemos que entender cómo era la cultura de ese tiempo. En aquel tiempo, hermanos, una mujer debía de llegar virgen al matrimonio, porque era una deshonra que esa mujer haya sido amancillada antes de la unión con su marido. Y de hecho eso sigue siendo para Dios el mismo estándar. Lo que pasa es que hoy el mundo ha desvirtuado ese valor. O no compara a Dios a Israel constantemente y le llama la Virgen hija de mi pueblo. Y su infidelidad lo compara con fornicación. Porque para Dios, lo que espiritualmente hacemos nosotros cuando adoramos a otro que no es Dios, o cuando andamos en nuestro propio camino, estamos siendo unos adúlteros, infieles. Por eso es que Dios aborrece las relaciones antes del matrimonio, porque representan lo que nosotros hacemos espiritualmente con Dios, nuestra deslealtad a Dios. Amén. Por eso es que la iglesia es santa, pura y sin mancha, en esa misma similitud, hermano, porque su esposo es Cristo, que la va a desposar. O no dice que María, antes de juntarse con José, estaba desposada, pero no se habían juntado, porque la tradición era que ellos debían esperar un año para poderse unir en matrimonio. Así nosotros, la iglesia, está desposada con Cristo y estamos esperando a que Él venga. Por eso la iglesia no puede serle infiel a Dios, porque ya está desposada con Cristo, ya Cristo desposó a la iglesia. Por eso, pero cuando nosotros leemos el relato de Mateo, la palabra virgen ahí sí implica una virgen. Y es aquí la explicación: una mujer joven, una doncella debía ser virgen, ¿verdad? Entonces no hay ninguna confusión acá, porque debía conservarse pura para poder concebir al Salvador del mundo. Nosotros confesamos y creemos que el único que ha nacido sin pecado es Cristo, no María. Amén. María dice incluso en el cántico del capítulo 1 que el Señor es su Salvador. Amén. ¿Estamos claros con eso? Pero no solamente debía de nacer de una virgen, porque dice que entonces, hombre, necesitaba un padre, ¿no? Y ya dijimos que Jesús es Dios. Entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nace por una obra del Espíritu Santo. Amén. Dios
cubre a María con su sombra. Y dice que ahí Dios, en ese glorioso misterio, hace que conciba al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya tenemos el cuadro completo. ¿Y cómo llamaría su nombre? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y eso está en consonancia a lo que Juan nos dice en su Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios hizo de la humana naturaleza su habitación. Dios adoptó. Dios, el Hijo, se unió a la humanidad para siempre. Amén. Antes la gloria de Dios descendía sobre el templo que estaba en Jerusalén. Ahora la gloria de Dios, porque Jesús es la gloria de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Esa gloria descendió al mundo y descendió adoptando la naturaleza humana. Ahora Dios se hizo carne y hizo tabernáculo con nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Ese es nuestro Salvador. ¿Y por qué debía encarnarse el Señor? Él debía adoptar la naturaleza humana para poder comprender a aquellos a quienes iba a salvar. La doctrina de la encarnación debe de darte esperanza, oh amado cristiano, porque tu Dios se hizo carne, experimentó tus mismas debilidades, tus mismas pruebas, tus mismas vicisitudes. Él sufrió tentaciones, solo que Él las venció, y es por eso que puede ayudarte cuando eres tentado. Esa es la gloria de los creyentes. Vaya conmigo al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14. Ustedes se acuerdan que había unos ángeles que pecaron, ¿verdad? Y que no pudieron ser perdonados. Pero gloria a Dios que nosotros sí. Versículo 14. Hebreos 2, 14 al 18. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de la naturaleza humana, Él, el Salvador nuestro, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Y aquí te tiene que dar un gozo y decir gloria a Dios junto conmigo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, por lo cual también debía ser en todos semejantes ¿a quiénes? A sus hermanos. ¿Cómo nos llama Jesucristo a nosotros, sus hermanos? En el libro de los Salmos hay un pasaje que dice: yo confesaré tu nombre en medio de la congregación, en medio de mis hermanos alabaré tu nombre. Cristo es nuestro hermano mayor, gloria a su nombre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto en Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Nuestro Dios se hizo carne. Y esto es más evidente si nos vamos al Antiguo Testamento. Mi parte es hablarles del Antiguo Testamento. Y los otros hermanos hablarán más adelante del hecho mismo del nacimiento y de todo lo que sucedió ahí. Vámonos al libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículos 1 al 4. Pero quiero que hagamos un especial énfasis en el versículo 2. Dice la palabra del Señor. Miqueas capítulo 5, versículo 1 al 4. Pero el énfasis es el versículo 2. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado.
con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, haciendo alusión a su muerte. Pero tú, y es aquí donde iba a nacer el Salvador, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son ¿desde dónde? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Por eso es que ahora ya no tenemos un sacerdote como eran los hijos de Aarón, que morían, hermanos, y a causa de su humana debilidad ofrecían sacrificios por sus propios pecados, sino que tenemos a uno que dice que es en su divinidad sin padre, sin madre, sin genealogía, uno que vive y permanece para siempre y que vive para interceder por aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. ¡Gloria a Dios! Sus días son desde la eternidad, pero en su humanidad también te comprende. Dios ha experimentado lo que tú has experimentado, hermano. Ten consuelo en eso. Y dice el versículo 3 y 4, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, aludiendo al nacimiento. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará ¿con qué? Con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde iba a ser engrandecido el Salvador? Hasta los fines de la tierra. Y cuando está haciendo alusión a los fines de la tierra, estaba haciendo alusión en nosotros. El Señor estaba pensando en ti y en mí cuando decía esas palabras. Gózate, amado cristiano. Tú que te llamas del nombre de Cristo, gózate. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria a Dios, con poder de Jehová. El Dios que se hizo carne. Emmanuel, Dios habitó con nosotros. Y Él vino a darnos libertad. El Señor vino a redimirnos de nuestros pecados. Amén. Ese misterio que dice Pablo estaba escondido, ahora ha sido manifestado para que todos podamos venir a la fe, para que todos podamos venir a la obediencia. Pero quiero que nosotros podamos entender qué implicaciones tiene el hecho de que el Salvador, el Dios de la gloria, el Santo Hijo de Dios, se encarnara. El nacimiento virginal de Cristo es una doctrina fundamental y es una doctrina muy importante, porque esto implica y hace resonancia con otras doctrinas bíblicas, hermanos. Y la primera doctrina con la que el nacimiento de Cristo hace consonancia, y si no creemos en el nacimiento virginal, si no creemos quién era el Salvador del mundo, si nosotros no confesamos que Él era verdadero hombre y verdaderamente Dios y que nació de una virgen, nosotros estaríamos poniendo en tela de juicio a las Escrituras. Porque si se equivoca la Escritura en este punto, entonces ¿cómo podríamos nosotros confiar en las afirmaciones de los demás eventos sobrenaturales que narra la Biblia? Sobre todo, ¿cómo podríamos confiar en lo que nos dice la Biblia acerca de la resurrección? Amén. Nosotros debemos de creer lo que dice la Biblia, hermano. Porque la Biblia es suficiente. La Biblia es inspirada por Dios. No creer en un punto de la Biblia se hace peligroso. ¿Por qué? Porque si ya dejas de creer en un punto, dejas de creer en todo. Pondrías en tela de juicio todo. Por eso es que cuando yo escucho a muchos teólogos liberales, cuando comienzan a querer explicar los milagros de una forma más científica y quitándole aquel aspecto sobrenatural, me preocupo. Porque al final los milagros son eso, actos que trascienden las leyes de la física y de la naturaleza y las leyes que explican los acontecimientos físicos y naturales que nosotros entendemos. Eso es un milagro, algo que trasciende a lo natural. Y el nacimiento de Jesús es una obra sobrenatural. Amén. Y debemos de creerla porque lo enseña la Escritura. Otra doctrina que se vería comprometida al no creer en la concepción virginal de Cristo es la deidad de Cristo.
Porque ya hemos estudiado y afirmamos que Cristo es Dios. Si bien no podríamos decir nosotros dogmáticamente que Dios debía entrar al mundo específicamente naciendo de una mujer, podría haber hecho cualquier otra cosa porque al final Él es Dios. Sí tenemos que tomar en cuenta que solo a través del nacimiento original nos queda sin duda que la encarnación es un evento sobrenatural, y eliminar la sobrenaturalidad de este evento es inevitablemente comprometer la dimensión divina de la misma. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es que nosotros debemos de defender? Porque había ya en el pueblo quienes decían, este es el hijo de José, ¿verdad? No creían que Jesús era el que decía que era. Amén. Pero nosotros sabemos que Él no era el hijo natural o biológico de José. Él era el Hijo de Dios. Amén. Otra doctrina que se pondría en peligro es la humanidad de Cristo. Amén. Y esto era importante para los primeros cristianos, sobre todo para los primeros padres de la iglesia, Ignacio, Policarpo. Ellos defendían valientemente esto, porque la humanidad de Cristo implica que Jesús realmente nació y en realidad se convirtió en uno de nosotros. Porque esto era fundamental, porque ahora gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz, Cristo viene a ser lo que Pablo dice en Romanos 5, el nuevo Adán, el nuevo representante de la humanidad. Amén. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos en el segundo Adán. Amén. Gloria a Dios. Una cuarta doctrina que se vería implicada al no creer y confesar la concepción virginal de Cristo es la impecabilidad de Cristo. Ya nosotros decíamos, confesamos y creemos que el único que ha nacido y vivido sin pecado es Jesús, el Hijo de Dios. Si hubiera nacido de dos padres humanos, es muy difícil concebir cómo podría haber sido eximido de la culpa del pecado de Adán y convertirse en una nueva cabeza de la raza humana. Y parecería ser solo un acto arbitrario de Dios que Jesús podía nacer sin una naturaleza pecaminosa. Pues entonces nosotros nos haríamos la pregunta, ¿por qué Él y por qué no nosotros? ¿Verdad? Si Dios hubiese hecho así. No obstante, y sin embargo, la impecabilidad de Jesús como la nueva cabeza de la raza humana y como el Cordero expiatorio de Dios es absolutamente vital para nuestra salvación. Y aquí les voy a dar algunos versículos para los que les gusta anotar. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, y ese sí lo voy a citar. Dice la Escritura, aquel que no conoció pecado, ¿verdad? Nació sin pecado, por nosotros, en el momento en el que Él toma nuestro lugar expiatorio en la cruz, Dios lo hizo pecado, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que nosotros que éramos pecados, ahora fuésemos vestidos de la justicia de Él. Amén. Amén. También usted lo puede certificar en Hebreos capítulo 4 versículo 15 y en el capítulo 7 en el versículo 26 y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 al 24. Usted ahí puede estudiar este punto. Dice la Biblia, se profetizó que Él no haría engaño y no hablaría mal en su boca, hermano. Y otra doctrina que se vería comprometida si nosotros no creemos en la concepción virginal de Cristo es la naturaleza misma de la gracia de Dios. Pues el nacimiento de Cristo, en el que la iniciativa y el poder son de Dios, es una imagen acertada de la gracia salvadora de Dios en general, de la forma en que esta parte nos enseña que la salvación es un acto soberano de Dios y no es algo nacido del esfuerzo humano. Porque si Cristo hubiese sido humano, nosotros diríamos, bueno, entonces tenemos cómo nosotros ganarnos el favor de Dios. Pero al ser este un acto de la gracia de Dios, nos recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios. Y gloria a Dios porque es un acto soberano de Dios y nos da descanso porque sabemos que el que inició la obra la perfeccionará.
Cuando Cristo vino y Él vivió y llegó hasta el final, no retrocedió, no se amedrentó, no se desanimó y no impidió Él ir hasta la muerte y muerte de cruz. Él empezó la obra y la terminó. Por eso es que cuando Él moría en la cruz dijo, consumado es. Gloria a su nombre, hermanos. Aleluya. Y afirmar la concepción virginal de Cristo nos proviene de las herejías. Ya en el siglo I habían al menos 2 herejías que atentaban contra esto. La primera es el ebionismo. Los ebionitas eran una secta judeocristiana que ellos específicamente decían que Jesús no era Dios. ¿Les suenan los testigos de Jehová? Sino que era hijo biológico de José. Y no creían en su preexistencia. Ya probamos que Jesús no nació o no inició con María, Él ya era antes. Y si no, usted lee Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús le dijo a los judíos, antes de Abraham, yo soy. Y cuando Jesús en Apocalipsis le habla a Juan, le dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Una pregunta, ¿qué es primero, la raíz y después el resto? ¿Qué es primero? La raíz, ¿verdad? Entonces dice Jesús que Él es la raíz de David. Pero eso no tendría sentido si fuera un simple humano. Él es el iniciador del linaje de David. Él es la raíz. Ellos decían que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el momento del bautismo de Juan y en ese momento fue escogido como Mesías debido a su propia justicia e integridad. Pero ya nosotros demostramos que Jesús vivió en esa condición porque Él era Dios y había nacido sin la culpa del pecado, sin la naturaleza pecaminosa con la que nacemos nosotros. No era porque era un humano más virtuoso que otros en el sentido en el que nosotros podemos hablar entre nosotros mismos. Amén. Entonces el ebionismo queda descartado porque Jesús es Dios. Jesús nace sin pecado porque Él es Dios. Amén. Y porque Él no nació de la misma manera en la que nosotros nacemos, por las relaciones de pareja. Y otra herejía era el gnosticismo, que ésta no atacaba tanto a la espiritualidad de Jesús, sino a la propia humanidad de Cristo. Pues los gnósticos enseñaban que lo que Jesús era no era humano en verdad, sino que era una apariencia, algo parecido a humano, pero que era un espíritu. Porque ellos decían que Jesús no podía haberse hecho humano porque lo material es malo, solo lo espiritual es bueno. Pero ya nosotros comprobamos a través del nacimiento de Jesús que Jesús adoptó la naturaleza humana y por tanto era un hombre. Y si no, usted lee los evangelios y ve a Jesús durmiendo, ve a Jesús comiendo, ve a Jesús llorando y ve a Jesús cansado. ¿Ve? Ahí ve usted las reacciones naturales de un ser humano. En su humanidad Jesús en ese sentido fue como nosotros. Amén. Cristo Jesús fue anunciado como el Salvador por los profetas, pero en Él habían 2 naturalezas, una divina y una humana. Y Él es antes de todas las cosas, pues es Dios, que nos salva de Dios mismo para llevarnos a Dios. Ese es el Evangelio. Dios nos salva de Dios para llevarnos a Dios. Que eso te dé esperanza, hermano. Y es por eso que nosotros nos regocijamos en recordar y en gozarnos en la natividad desde una perspectiva cristiana. No desde la perspectiva en que el mundo, ¿verdad?, hace de las fiestas, los regalos, las luces, el árbol. No, nosotros nos acordamos que nuestro Señor no nació en un palacio de un rey, nació en un pesebre. Y Él dice, Él se hizo pobre por amor a vosotros, para que ustedes fuesen enriquecidos en Él. Pónganse de pie, hermanos. Damos gracias a Dios.